hice una especie de cronología. Sería interesante que la vieran. A mí se me acabó. No, digo, si querés usar el micrófono. El micrófono, sí. Una especie de cronología. ¿Por qué? Porque muchos de los hechos de esa época no son bien conocidos. Por ejemplo, ha habido hechos importantes que no lo recuerdan, no lo dedican a la prensa diaria, ni menos a la televisión, ni nada por el estilo. Pero además, porque de esa manera, a ver si puedo hacer una charla que no sea muy larga, que no sea muy larga, y sobre todo para poder escuchar preguntas, o sea, para hacerla más, intentar hacerla más en forma, podríamos decir, de diálogo, en forma de diálogo. Entonces no sé si terminaron de leerla, pudieron leerla. Si no, nos tomamos 5 minutos, porque le puede ser, así no tengo que contar todo eso, podríamos decir, puedo reservar más tiempo a la exposición. También, a medida que vos vas contando, la podemos ir consultando. Bueno, porque si la leemos todo al principio, después igual cuando vos vayas hablando la vamos a tener que volver a ver. Así que larga tranquilo que... Bueno, efectivamente, como dijo la compañera recién, ha vuelto una discusión a 40 años del golpe militar de 1976, del 24 de marzo de 1976, ha vuelto una especie de discusión abierta por sectores patronales ultrarreaccionarios como el diario La Nación, pero muy representativos. Lo que pasa es que no mucha gente tiene la valentía o la caradurez de salir a decir, pobrecito, estos militares, hay que reivindicarlo, entonces son más prudentes. Pero en verdad hay mucha gente que piensa así. Podríamos decir que hay más o menos unas tres posturas distintas en relación a parte de la nuestra, ¿no? En relación al problema de un balance del golpe, de este golpe, de lo que es lo que fue y cuáles fueron las causas y por qué se dio el golpe. ¿Por qué? Porque había 3 o 4 generales que eran muy malos. Si la mamá los hubiera tratado bien cuando eran grandes, a lo mejor no se querían vengar del mundo, o qué sé yo, ¿no? Y entonces hicieron un golpe y mataron más de 30.000 argentinos, secuestraron, desaparecieron, torturaron a unos cuantos decenas de miles de más, etcétera, etcétera. Más o menos podríamos decir que hay tres o cuatro distintas interpretaciones contra las cuales polemizamos. Primero está la posición que acá los compañeros han citado, de que se la tuvieron merecida. Algo habrán hecho, que era el refrán que se usaba en esa época, diciendo, por ejemplo, tu vecino desaparecía, sentías un ruido a la noche, un montón de policías o militares, y de repente toda la familia había desaparecido y nunca más se sabía qué pasaba. Entonces, y bueno, algo habrán hecho. Entonces, esa primera teoría era de La Nación, era la primera justificación. Estaba una malísima guerrilla
castrista o montonera, que se dedicaba a la violencia y a matar buena gente, etcétera, etcétera, y entonces tuvieron que intervenir los militares para ponerla en su lugar. Dentro de eso, algunos militares se excedieron, podríamos decir los más a la izquierda, dentro de ese pensamiento, sí, claro, algunos militares se excedieron, hubo excesos. Me acuerdo que una de las consignas que gritábamos en las primeras manifestaciones, cuando todavía estaba la dictadura, pero ya se estaba derrumbando, que era una consigna que era, ¿cómo es? No hubo horrores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso. Entonces se salían manifestaciones enormes gritando esa, incluso todavía bajo el gobierno militar, pero que ya estaba cayéndose a pedazos, ¿no? Después estuvo la teoría de los dos demonios, que esa era la teoría preferida de los radicales. Hubo un presidente, Raúl Alfonsín, que tuvo, podríamos decir, el mérito de iniciar los juicios a las juntas militares. Le hicieron juicio a todos los integrantes de las juntas militares que hubo en la época Videla y compañía, que hubo en la época de la dictadura, pero al mismo tiempo le hicieron juicio a dirigentes de lo que habían sido la guerrilla. Por ejemplo, Mario Firmenich, que era uno de los dirigentes históricos de Montonero, a otro como Rearán Merlo, que era del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, etcétera, etcétera. Entonces los condenaron juntos, a Videla, a Firmenich y a todos juntos. Después, al poco tiempo vino Menem, el presidente peronista que hubo en los años 90, y hizo la amnistía y salieron todos libres. Tanto Videla como Firmenich, y etcétera, etcétera. Cuando vino después del argentinazo, con el giro a la izquierda que significó el argentinazo, volvió otra vez a hacerse juicio a todos estos militares, pero ya con otro criterio, que no eran dos demonios, sino que había un solo demonio, que era los represores de la dictadura. Es decir, dentro de esa teoría es la que suscribió el kirchnerismo. El kirchnerismo no le volvió a hacer juicio a Firmenich, pero sí se le hizo a Videla y a una serie de represores. Pero dentro de también de una concepción con la cual no estamos muy de acuerdo, que es la que podríamos decir es una continuidad de lo que Perón llamaba la juventud maravillosa. La juventud maravillosa, en una época que era promotor de Montonero, pero la juventud maravillosa. O sea, bueno, habían salido a tirar tiros con buenas intenciones, porque existía una dictadura efectivamente opresora, que era justificado, pero era un error acudir a la violencia para intentar cambiar el mundo. Hay que buscar métodos siempre pacíficos y sobre todo dentro del sistema, más si el sistema es democrático. Si el sistema es democrático no hay ninguna justificación a salir de violencia, ni siquiera salir con un palo, no digamos con un fal o una estaca como se salía en esa época. Entonces esa son las teorías de justificación. Es decir, nosotros tenemos otra posición bastante distinta de las tres. Primero, nosotros en relación a la guerrilla tuvimos una política bastante distinta. Diferíamos de la guerrilla, tanto montonera como la del ERP, como la del Ejército Revolucionario del Pueblo, pero no desde el punto de vista de repudiar siempre la violencia en general. A veces la violencia es legítima y a veces es ilegítima. Por ejemplo, cuando los trabajadores de Córdoba, en mayo de 1969,
salieron a la calle a protestar porque habían abolido, porque la dictadura militar de Onganía pretendía abolir lo que se llamaba el sábado inglés, o sea, los trabajadores no trabajaban ni el sábado desde el mediodía hasta el lunes. No había esos turnos rotativos y 12 horas o cosas por el estilo de ahora. Se trabajaba normalmente 8 horas o menos. Y el sábado, después de las 12 del mediodía hasta el lunes, era sagrado. Entonces la dictadura de Onganía había querido, podríamos decir, empezar a aplicar medidas neoliberales antes de que tuviera el neoliberalismo y quería abolir el sábado inglés. Entonces salieron a la calle los obreros de Córdoba, convocadas por la CGT de Córdoba. Los obreros fueron reprimidos. Estaba el gobierno de la dictadura militar. Pero los trabajadores contestaron. A eso se sumaron los estudiantes de todo el barrio Clínica que salieron en masa y salió la población después en general. Entonces tuvieron que salir, la policía tuvo que salir corriendo porque si no la linchaban a la policía, se hicieron barricadas, es decir, Córdoba estuvo tomada. Durante 2 o 3 días tuvieron que mandar el ejército para parar el Cordobazo. Bueno, nosotros esa violencia la aplaudimos, es decir, por supuesto, todo el mundo, por ejemplo, por supuesto aplaudimos no a 2 manos, a 4 manos el Cordobazo, no sé si se entiende. De la misma manera, por ejemplo, años después, también, si mal no recuerdo, en Córdoba, en una de las fábricas de Córdoba, en Fiat, había un conflicto, ya poco antes del golpe de la dictadura militar. Poco antes, en el 75, si mal no recuerdo, en el 75. Creo que era una de las fábricas de la Fiat. Entonces hay un conflicto, ¿no? En la fábrica. Entonces la guerrilla decide, creo que fueron los obreros, Montonero era un poco menos idiota, decide intervenir. ¿Y qué es lo que hace? Mata a uno de los gerentes. La reacción fue la siguiente. Toda la fábrica, la huelga, es decir, el conflicto se terminó instantáneamente. Todos los laburantes de base, los trabajadores de base de ahí de la fábrica fueron todos a darle condolencia a la familia y al entierro. Y los activistas de la fábrica y dirigentes de la organización criminal de la fábrica tuvieron que salir rajando, desaparecer del mapa, porque le echaban la culpa a ellos del asunto, y los podían matar a ellos con su familia, etc. Conclusión, por supuesto, el conflicto se perdió de punta a punta, y no solo, y eso no hubiera sido tan grave, sino que fue una derrota absoluta y aplastante para el movimiento obrero en esa fábrica. ¿Por qué? Porque la guerrilla actuaba por cuenta propia, es decir, pretendía sustituir a la acción de la clase trabajadora allí. Que si había que usar violencia, lo tenían que decidir los mismos trabajadores, como había sido en el caso del Cordobazo. Pero no sé si se entiende, es decir, esa fue una de las grandes discusiones, porque había grandes discusiones políticas en la vanguardia, que era muy numerosa, y no solamente juvenil, había una inmensa vanguardia juvenil y también obrera, en el cual había, podríamos decir, varias posiciones. Una sí, de pacifismo a ultranza.
la cuestión de la posición del pacifismo ultranza no la sostenían solo, podríamos decirlo, qué sé yo, evangélicos o cosas por el estilo, ni nada por el estilo, sino por ejemplo la sostenía el Partido Comunista, que era en aquellas épocas. El Partido Comunista era todavía un partido bastante grande, prácticamente ha desaparecido, una parte se ha integrado al kirchnerismo, pero estaban por lo que llamaban la vía pacífica la vía pacífica al socialismo. O sea, por la vía pacífica, por el socialismo, podía llegar al socialismo por métodos pacíficos. Entonces no había nunca que tirar un tiro, ni siquiera darle un garrotazo a alguien. No. Estaba por otro lado la guerrilla, Erwin Montonero, que decía hay que salir a tirar tiros. Y nosotros decidimos quién tira tiros y a quién le apuntamos, dónde, cosa y cuándo y cómo. Y estábamos nosotros, la tercera voz, la tercera voz en disputa entre los trotskistas, que decíamos, por supuesto, que la lucha de clase, la responsabilidad de la violencia en la lucha de clases la tiene la burguesía. Ahora vamos a contar todo lo que los acontecimientos que precedieron al estallido de violencia en la Argentina por parte de la guerrilla y de otros sectores. Pero no hay que ser idiotas, es decir, siempre en una guerra hay tácticas, estrategias, etcétera, etcétera, también en la lucha de clase. Entonces, si nosotros usamos la violencia y es lo que se llama un tiro por la culata, como fue el caso de ese famoso de Fiat, Salustro era. Salustro se llamaba. ¿Cómo? Salustro. No, pero Salustro fue otro. Pues. Sí, ya sé, Salustro también. Pero eso fue, con Salustro no hubo ninguna, ya sé, ese fue secuestrado por el ERO. No, pero Salustro fue antes de eso, en épocas no en épocas de Isabelita, de cuando gobernaba el peronismo, sino fue mucho antes. Igual cayó muy mal también. Fue muy contraproducente lo de Salustro, pero no, estaba una fábrica, el ERNO no secuestró a Salustro porque estaba la fábrica en huelga, sino lo secuestró para sacarle plata. ¿Por qué? Porque vos secuestrabas patrones para pedir rescate. Claro, para hacer campaña financiera. O sea, se hacía campaña financiera y era más efectivo, tenía mucho más plata que nosotros. Se hacía campaña financiera diciendo, este es su gerente de la FIA, ¿cuánto le sacamos? $2 millones, $3 millones, eso es una campaña financiera. Pero entonces lo secuestraron. Y el plan no era matarlo. Lo que pasa que llegó que ubicaron el lugar, llegó la policía. Entonces el tipo que lo tenía custodiado a Salustro, que era un chico que después se fue de la guerrilla, yo lo conocí, ahora está, creo que vive exiliado en París todavía, agarró, sacó el revólver, lo mató, era la orden que tenía, y se saltó por una ventana y desapareció en la noche y la niebla. ¿No? Pero no, el otro caso fue muchísimo peor. El otro caso que les cuento fue muchísimo peor porque era en medio, primero en el año 75, fue en diciembre, en noviembre o diciembre del 75, cuando ya estaba la amenaza de golpe, entonces hacías una provocación, es decir, fue una catástrofe, ¿no? Entonces, primera cuestión es que nosotros decimos que es decir, la lucha política tiene infinidad de aspectos, va desde la propaganda hasta participar en elecciones, pero también incluye cuotas de violencia, si tenés que, por lo menos, una cuestión elemental, si tenés que defender. Y por ejemplo, en esa época, el signo de todos estos gobiernos era brutalmente autoritario.
Por ejemplo, a ver, me prestan la cronología que hice, por favor. Es decir, esta democracia que sobre todo ha habido, o clima democrático que ha habido, sobre todo después del argentinazo del 2001, es bastante excepcional. Es relativamente excepcional, lo cual no justifica que entonces todo hay que buscarlo por vía pacífica, etcétera, etcétera. Eso justifique, pero es bastante excepcional. La norma, durante todo el periodo hasta los 80, era que los gobiernos, por ejemplo, de Argentina en general, como por ejemplo de Latinoamérica en particular, era bastante represivo. Era bastante represivo. Por ejemplo, la historia de Argentina, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, es la historia de golpes de Estado militares. Es decir, se elegía un gobierno y a los 2 o 3 años golpe de Estado, porque no, el único golpe de Estado, porque cuando se habla del aniversario del golpe, es del aniversario del último golpe. A ver, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la dictadura y el golpe que el 24 de marzo de 1976 instauró la dictadura, hubo golpes militares, había función todo el año, podríamos decir, había función todo el año. 1955, golpe contra Perón, terrorífico. Es decir, el primer intento de golpe en junio, que Perón no era un gobierno muy democrático. Si vos querías hacer una manifestación en la época de Perón, te cagaban a palos. Yo empecé mi actividad como estudiante secundario en aquella época y actuábamos en la absoluta clandestinidad, en un colegio al estilo del Nacional Buenos Aires, como si actuáramos bajo, no sé, no digo el gobierno de Mussolini, pero más o menos. No era Cristina, era un poquito más difícil la cosa. En el año 55 le dan un golpe a Perón, que era un gobierno apoyado por el 90% de la clase trabajadora y además era un gobierno electo, aunque muy extraordinario, era un gobierno electo. El primer intento es en junio, de golpe, apoyado por toda la burguesía. Entonces, para eso, la Marina sale con sus aviones, bombardea toda la Plaza de Mayo, pasaban los aviones arriba de la Avenida de Mayo lanzando bombas, pero la bomba a la gente que caminaba por allí. No se sabe cuánta gente murió, porque el mismo Perón eso lo apuntó, y hasta la Plaza de Mayo, donde había habido una concentración, peronista. No se sabe cuánta gente murió ahí. No se sabe bien, no sé, 2.000, 3.000, 4.000, no sabemos. Están ahí las fotos de los tranvías, había tranvías y todo despanzurrado que le cayó a ese tranvía, generalmente por la Avenida de Mayo esa hora, y con los tranvías llenos, no sé, habrán volado las piernas, las cabezas y eso. Bueno, eso era la situación. Entonces, la violencia, hablemos de todo. Las masas trabajadoras que habían salido a venir a apoyar al acto ese que lo había llamado Perón contra el golpe, etcétera, etcétera, entonces en venganza salieron y empezaron a quemar las iglesias. Es un episodio casi olvidado. ¿Ustedes saben que se quemaron decenas y decenas de iglesias? ¿Quién lo sabía? Bueno, la gente salió a incendiar las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que estaba a la cabeza de la organización del golpe, era de recontra derecha. La iglesia en ese momento no era como Bergoglio, que se pone en la calle, qué sé yo, se va y se besa con Fidel Castro y todo eso, ¿no? Entonces la gente fue, bueno, vamos a quemar la iglesia. Está bien. Bueno, después vino el golpe de septiembre. En septiembre fue el golpe que triunfó, que lo tira abajo Perón. Bueno, también fue bastante sangriento.
Y un año después, cuando un grupo intenta, de peronista, intenta sublevarse, qué sé yo, empezaron los fusilamientos. Un año después del golpe, del 56. Iban haciendo racias de activistas peronistas de barrio, cosas así, los llevaban a un descampado en José León Suárez, no me acuerdo bien, y ahí los fusilaban. Gobierno democrático. Gobierno democrático. Si digo para ver cómo era la cosa. Entonces, en relación, por ejemplo, antes del gobierno de Onganía, y así había casi un golpe anual, un golpe anual. Se elegía un presidente a los 2 o 3 años, más de 2 o 3 años no duraba. Por ejemplo, antes de que la dictadura de Onganía, contra la cual estalla el Cordobazo, depuso a un presidente también elegido democráticamente, un radical que se llamaba Ilia. No sé si sintieron hablar de Ilia. Ilia está en el santoral del republicano, el santoral republicano de un presidente bueno, radical, era un médico de pueblo que no le pegaba a la mamá, cuidaba a los chicos, etcétera, etcétera. Bueno, en aquella época yo militaba en la Facultad de Filosofía, que estaba en calle Independencia, donde ahora está Sico, creo que Sico está ahí por la calle Independencia, ¿no? Bueno, esa era la Facultad de Filosofía. Entonces la FUBA había sacado una resolución de hacer una campaña por aumento del presupuesto universitario, para pedirle al presidente bueno, radical, bondadoso, que no le pegaba a la mamá. Entonces se le ocurrió poner unos bancos para ocupar 1 metro, 2 metros en la avenida Independencia, no cortar, no cortar. 1 metro en la avenida Independencia para dar una clase pública. Bueno, a los 10 minutos vino la policía, a los garrotazos, tuvimos que huir despavoridos adentro de la facultad. Y entonces los policías, que venían muy enojados, agarraron los bancos y los rompieron, los hicieron astillas a garrotazos, ya que no nos podían romper la cabeza a nosotros, porque en ese momento la universidad no podían entrar. Unos días después se decide hacer una marcha hacia donde ahora es la Plaza Jusa, ahí frente a la Facultad de Ciencias Económicas, para pedir también de varios centros de estudiantes, para pedir la campaña del aumento del presupuesto universitario. Cuando llegamos frente a la Facultad de Ciencias Económicas, podría haber terminado el acto normalmente. Bueno, allí nos encontramos que viene la policía con los camiones hidrantes y todo eso, y empieza a bombardearnos con gases lacrimógenos, cagarnos a palos, etc. Nos refugiamos en la Facultad de Ciencias Económicas, cerramos las puertas y tomamos la facultad. Los policías sitiaron la facultad, no podían entrar, pero seguían tirando gases contra la facultad. Entonces, ¿qué hicimos? Saltamos por unas ventanas, porque donde había un estacionamiento, que ahora hay el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas en el estacionamiento. Entonces agarramos, rompimos las tapas de los autos que había en el estacionamiento, sacamos la nafta y empezamos a hacer molotov. Y con las molotov les tirábamos. Allí se asustaron los policías. Primero se hizo una cadena humana, porque había como 3.000 o 4.000 estudiantes. Se hizo una cadena humana a tirarle con cascote, con eso porque estaba en construcción una parte de la facultad. Se le tiraba con cascote, con ladrillos, todo eso. Y después la otra fue hacer molotov. Ahí sí se asustaron porque los cascotes no le hacen nada a los camiones grandes. La molotov ya fue un problema. Bueno, fueron los decanos y todo eso a negociar con el gobierno, entonces a las 6, 7 de la mañana nos dejaron salir. Bueno, episodio bajo el gobierno más democrático que yo he conocido en esa época. Digo, porque ahora
estamos en una época normal, en el sentido de que por causas determinadas, ya no Argentina, sino de carácter mundial, es decir, podríamos decir la lucha de clases aparece más, la lucha política aparece más posmoderna, diríamos, y más endulcorada, etcétera, etcétera. En esa época lo que pasa es que había una situación en la cual para muchos sectores, y ya voy a ir terminando, de los luchadores, tanto en el movimiento obrero como la juventud, etcétera, etcétera, se planteaba el problema no de tal o cual reforma, sino el problema de un cambio de la sociedad, un cambio revolucionario de la sociedad. Eso en la América Latina, a partir de la Revolución Cubana, desde 1959, aparecía como una realidad. O sea, había el socialismo, era existente, es decir, por ejemplo, nosotros hablamos de socialismo en este mundo, en el mundo de hoy. Bueno, ¿dónde está? Es un proyecto que no podemos decir, bueno, esta es la experiencia que se está haciendo acá o allá. En ese momento aparecía que, no digamos la mitad del mundo, pero sí la tercera parte del planeta aparecía como socialista. En verdad no lo era, la Unión Soviética, China, etcétera, etcétera, pero producto de grandes revoluciones, en esos países se había expropiado el capitalismo. Es decir, era un avance inmenso con todos sus problemas que después van a llevar al derrumbe de todos esos regímenes, Los trotskistas, dentro de las corrientes de izquierda, éramos los únicos conscientes que decíamos, bueno, ojo, esto tiene muchísimos problemas, pero no podíamos negar de ninguna manera de que era una conquista inmensa, Y eso también repercutía también sobre la clase trabajadora, incluso aunque fuera peronista. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, era la clase trabajadora, la inmensa mayoría de la clase trabajadora era peronista, y era peronista. Por ejemplo, cuando yo vivía en Rosario, cuando cayó Perón en 1955, y salió medio Rosario, especialmente los sectores obreros, a gritar por las calles la vida por Perón, y era la vida por Perón, porque mataron a 30 o 40, que es de lo que quisieron a manifestantes, que durante 2 o 3 días Rosario estuvo patas arriba por las manifestaciones de los miles y miles de obreros que habían salido gritando la vida por Perón a querer que vuelva a Perón. Una realidad. Cuando fue el Cordobazo, cuando empieza el Cordobazo, que empieza el periodo más podríamos decir revolucionario de la historia argentina, que dura hasta el 76, en ese periodo revolucionario, hay una situación de rebelión generalizada. Es decir, no es solo la juventud estudiantil, sino el movimiento obrero, es decir, hubo rosariazos, cordobazos, hubo las coordinadoras, por ejemplo, fabriles en el Gran Buenos Aires, etcétera, etcétera, que salieron, que dieron luchas de una dureza fenomenal. ¿Por qué pudo ser derrotado eso? Por el golpe. Bueno, en eso influyeron varias cuestiones. Primero, para terminar, primero hubo un problema complicado. Es decir, la clase trabajadora, sobre todo los sectores industriales, daban peleas tremendas. Pero, políticamente, todavía la gran mayoría siguió
adscripta al peronismo. Siguió siendo peronista. Hubo igual una minoría importante que se reclamaba clasista, lo que se decía clasista. O sea, no eran peronistas, estaban en distintos partidos de izquierda o no, pero ya veían un poquito más allá del peronismo. Pero igual, el hecho de que la mayoría de la clase trabajadora confiara en Perón hacía que hubiera a lo mejor luchas durísimas, pero que tenían los límites de esos límites políticos para continuar. Por eso la burguesía, cuando ve que ya no puede contener, y los militares, cuando ven que ya no pueden, que es insostenible la situación, sobre todo cuando se da la última gran insurrección urbana, que es lo que se llamó el Vigorazo. El Vigorazo fue el último cordobazo que hubo, que es insostenible, llaman a elecciones. En las elecciones, primero sale Cámpora, que dura 47 días nada más, el gobierno duraba un poco. Cámpora, del cual tomó su nombre la Cámpora tomó su nombre de eso. Viene Cámpora. Cuando vuelve Perón a Argentina, Perón da un violento giro a la derecha. Hasta ese momento había estado apadrinando a los montoneros. Había nombrado como su representante personal a un tipo de montonero, Galimberti, un jovencito de montonero, Galimberti, que lo nombró su representante personal en Argentina. Perón filmó una película que hizo, lo conocen a Pino Solanas, el director de cine y que ahora es político allí, Pino Solanas. Esa película se llamaba, que se la filmó con Perón en Madrid, ¿cómo era? Actualización doctrinaria para la toma del poder, en el cual Perón decía, bueno, acá están muchachos, la guerrilla son la juventud maravillosa, la juventud maravillosa, etcétera, etcétera. Entonces estaban encantados, creían que volvía Perón y se hacía la patria socialista, lo que se llamaba la patria socialista. Es decir, el peronismo estaba dividido en dos sectores que tenían estas consignas. Los montoneros gritaban la patria socialista, Perón evita la patria socialista, y los otros gritaban Perón evita la patria peronista. No, la patria peronista. Bueno, cuando vuelve Perón definitivamente llega acá a Argentina, y la multitud que va a verlos, que era en gran medida llevada por los montoneros, es recibida a los tiros en Ezeiza. En Ezeiza se produce la masacre de Ezeiza, o sea, la gente apadrinada por Perón, o sea, de la patria peronista, ametrallan a todos los tipos que van ahí con la patria socialista, ahí a Ezeiza a recibir a Perón. Al venir Perón acá, da un violento giro a la derecha, organiza la AAA para asesinar a los activistas sindicales de izquierda, etcétera, etcétera, y se produce la ruptura. También lo matan bastante gente a nosotros, se produce la ruptura. Y ahí empieza una crisis que de todos modos no puede detener las luchas obreras. Las luchas obreras siguen. La última de ellas, que fue inmensa, es el Rodrigazo, donde se crearon coordinadoras fabriles en todo el Gran Buenos Aires, sobre todo en la zona norte. Es decir, el Rodrigazo se llamó porque había un ministro de Economía, Celestino Rodrigo, que quiso imponer un plan al estilo de esto que impone Macri, o de congelación de los salarios, aumento de todos los precios, las tarifas, etcétera, etcétera. La gente salió a la calle, hubo una semi-sublevación, paralización del país durante varios días, con columnas que venían, y además fuera del control de la burocracia.
había coordinadoras que agrupaban las fábricas regionalmente por abajo de los sindicatos. Los sindicatos pues, decían, bueno, no, todo el mundo a trabajar y no lograban, y después había columnas inmensas que venían acá a marchar a Gran Buenos Aires. Al final tiran la esponja, ¿cómo es? Isabelita tira la esponja, los echa López Rega, que se exilia, se huye del país, López Rega, que era el jefe de la AAA, y da un aumento de salario del 180%. Claro, por supuesto la inflación era más o menos así, no se les hace agua a la boca, un aumento del salario del 180%. Bueno, eso lo consiguió la clase obrera, no tirando tiro a la guerrilla. Es decir, la guerrilla ya estaba en cubrirlo todo, porque las acciones guerrilleras gozaron de cierta simpatía en la época de la dictadura de Onganía, en la época de la dictadura militar, pero después que vinieron los gobiernos electos, seguir tirando tiros, la misma gente que había, que a lo mejor antes veía con simpatía alguna acción de la guerrilla, dice, bueno, pero yo a este gobierno lo voté yo, a Onganía yo no lo voté, ¿no? Entonces, qué sé yo, una inmensa cantidad de gente empieza a disgustarle bastante las cosas, las acciones de la guerrilla. Pero al mismo tiempo eso no liquidó la combatividad. Por ejemplo, el Rodrigazo fue una de las últimas grandes batallas. Para terminar, a partir de allí, la burguesía gira al golpe de Estado, porque ve que es incontenible, que está en una situación muy peligrosa. Isabelita, que es la que había reemplazado a la mujer de Perón, que había dado el mando de Perón, y la vicepresidenta lo sucede después de la muerte de Perón, da ese aumento del 180%, pero la situación no se arregla, ni social, ni económica, ni menos política, porque tiene a un movimiento obrero que en cualquier momento sale, organizado en coordinadora, en cualquier momento sale y le pone el país patas arriba. Y es allí donde la burguesía gira al golpe. Eso lo simboliza el máximo dirigente de la Unión Cívica, del principal partido opositor. El principal partido opositor era la Unión Cívica Radical. Su máximo dirigente, Ricardo Balbín, sale a hacer declaraciones diciendo que el problema más grave que hay en el país es la guerrilla. Pero no la guerrilla, la guerrilla industrial. Es decir, empieza una campaña desde el diario La Nación, Balbín, Ricardo Balbín, etcétera, etcétera, denunciando las maldades de la guerrilla industrial. ¿Quién era la guerrilla industrial? Los activistas, los tipos, la coordinadora, todo eso. Ahora, vos para terminar con la guerrilla industrial necesitas dar un golpe de Estado. Es decir, porque, ¿qué pasaba? Aunque la masa peronista no había roto con el peronismo como ideología, no se había vuelto, aunque solo una minoría se había vuelto de izquierda, ya sea se había hecho de montoneros o del PST, pero era todo vanguardia, o del ERP también, o del ERP. La gran mayoría todavía era peronista sin Perón, porque además odiaban a Isabelita, entonces estaba un vacío político total. El golpe se da en ese sentido, es decir, el eje del golpe es ese, parar, porque si no, eso cada vez iba a ser una bola de nieve que iba a ser en algún momento imparable. Le podían tirar un hueso de un aumento de un 180%, pero a los 6 meses había que darle el 521%, ese es el aumento. Y además había un problema empezaba a plantearse no un poder dual,
hay una exageración en ese sentido. Hay algunos historiadores que hablan de una especie de poder dual, no era así, pero sí estaba marchando a una situación en la cual se plantea la pregunta: ¿quién gobierna? ¿Quién manda en este país? ¿Quién manda? No, la coordinadora obrera, ¿quién manda? El ejército, Isabelita Perón, que evidentemente Isabelita Perón cada vez mandaba menos. Entonces, ¿quién manda? El problema del carácter del golpe entonces tiene que ver con sus resultados. Yo acá lo planteo. De un historiador, por ejemplo, que ha estudiado, uno de los tantos historiadores que da esta cifra. La dictadura de Videla viene, la dictadura militar con Videla. De los 30.000 desaparecidos, el 55% eran dirigentes sindicales de base. Y lo primero que hacen es masacrar a los activistas y delegados, etcétera, etcétera. Ahí nos matan al compañero que dirigía Mercedes-Benz, por ejemplo, a Pasa, que dirigía otra compañero, Pasa, que dirigía, ¿cómo es? De astilleros no era de metalmecánica, ¿no? De Astars, bueno, etcétera, y así. Es que los que no rajaron a tiempo, es decir, de los 30.000 desaparecidos, el 55% son dirigentes sindicales de base, es decir, unos 18.000 dirigentes obreros. La dictadura detendría también a 300.000 de ellos y expulsaría 800.000 delegados de fábrica, cerrando en su curso 50.000 establecimientos fabriles, porque se produce una desindustrialización. Era línea del ministro de Economía de la dictadura, de Martínez de O, que era el tipo de la sociedad rural, puesto por la sociedad rural, tratar de liquidar la mayor cantidad de fábricas posible dentro de que no fueran a que afectaran a sectores de la gran burguesía, ir liquidándolas, habiendo importaciones, etcétera, etcétera, porque era un peligro, un proletariado industrial muy grande, ¿no? Entonces eso es lo que le da la característica al golpe. Y es en función de eso que se dio y en función de eso que hay que recordarlo.